hice una encuesta que seguramente entre ayer y hoy ustedes respondieron y encontré que 52 personas respondieron. Y entre esas 52 personas, más de la mitad no tienen seguridad o evidencian no tener seguridad de haber nacido de nuevo. Eso quiere decir que tienen temor de morirse e irse para el infierno. Esta es la magnitud de la situación. Yo no sé si usted que está sentado ahí sea uno de esos. Sea uno de esos que respondieron, no sé si ya nací de nuevo. Yo también alguna vez me hice esa pregunta. Y vamos a leer Juan capítulo 3 y aquí tenemos un gran personaje que se hace la pregunta acerca del nuevo nacimiento, o se hace en realidad un par de preguntas. Ya conocemos el pasaje, pero igual vamos a darle lectura. Juan capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí Juan apertura el pasaje haciendo alusión a la persona de quien va a hablar. Y no va a hablar de un ciego, no va a hablar de un cojo, no va a hablar de un leproso como sucede en otros pasajes, sino que en esta ocasión lo menciona con su nombre y con su profesión u ocupación en la ciudad. Dice que se llamaba Nicodemo y que era un principal entre los judíos, es decir, que no va a hablar de cualquiera. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Yo os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Dios Todopoderoso del cielo, proveedor de salvación, en esta noche oramos a ti, ponemos este tiempo de estudio bíblico delante de tu presencia, Señor. Tu palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, Señor, hoy leemos y pedimos que tu Santo Espíritu en este lugar abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender lo que aquí está escrito, Señor, para que podamos entender el significado tan profundo de la necesidad, Señor, de recibirte en nuestras vidas, Señor, la necesidad de ser salvos, aceptando el sacrificio de la cruz, Señor. Y así como Nicodemo, Señor, hoy yo te pido que pongas en el corazón de cada uno de estos chicos, Señor, curiosidad por la salvación,
Ponemos así este tiempo delante de tu presencia, te honramos, te bendecimos, Señor bendito. Amén y amén. Cuando usted lee el diálogo entre Jesús y Nicodemo, realmente Nicodemo no dice mucho. Nicodemo hace 3 preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer de viejo? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y luego le dice, Señor, ¿y cómo puede hacerse eso? Pero cuando usted lee la intervención de Cristo, lo que Cristo habla es una cosa extraña, muy raro lo que dice ahí. Así que tenemos que estudiarlo para entender. Yo no sé en realidad si Nicodemo entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Me parece que no. Me parece que no, porque luego Jesús lo cuestiona y le dice, ¿usted es maestro de Israel y no sabe de qué estamos hablando? Mire, aquí Jesús está hablando de la necesidad de ser salvo. Pregúntese allá en su mente si es salvo. Es decir, si cuando muera va a ir al cielo. Si usted está viviendo, evidenciando frutos del nuevo nacimiento. Y ya vamos a aclarar algunos de esos conceptos. Pero aquí es Jesús mismo el que habla del tema. Usted lee toda la Biblia y si bien es cierto, la Biblia habla de la regeneración, habla del hombre nuevo y del hombre viejo, el único que utiliza el concepto de nuevo nacimiento es Jesús. Jesús mismo. Y tocó el tema del nuevo nacimiento únicamente con Nicodemo. A nadie más le dijo, usted necesita nacer de nuevo. A otros, como a la mujer del flujo de sangre o al paralítico en Marcos 2, sencillamente le dijo, tu fe te ha salvado. Bueno, al paralítico le dijo, por la fe de esos 4 usted es salvo. A la mujer le dijo, tu fe te ha salvado. Ya automáticamente le dio la salvación. Ya automáticamente, milagrosamente, esta señora fue transformada. Pero a Nicodemo no le dijo así. Bien le hubiera podido decir a Nicodemo después de que le dice, Señor, ¿qué se necesita para ser salvo o para ir al cielo? Bien Jesús le hubiera podido decir, nada, Nicodemo, ya, automáticamente usted ya es salvo. Parece que en Nicodemo no había ninguna fe. Pero mire que es interesante que es Jesús mismo el que dice que necesitamos la salvación, que necesitamos ser salvos. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era uno de los 70 rabinos de Israel y estaba entre los 7 más importantes, entre los 7 que tomaban decisiones, estaba entre los 7 que más teología sabía de Israel. Era uno de los pastores, piénselo de esa forma, más respetado de toda la nación. Ese era Nicodemo. Aquí dice que era principal entre los judíos. Por donde Nicodemo iba, todos lo conocían. Era popular, era famoso. Si en aquel tiempo hubiera existido la televisión, Nicodemo era de los que todos los días salían en las noticias. Era muy, muy conocido, era un principal entre los judíos. Así que la nación entera tenía los ojos puestos en Nicodemo. Pero el corazón de Nicodemo está vacío. Hay dudas en el corazón de Nicodemo. Y Nicodemo estaba dentro del templo, estaba predicando en la sinagoga, estaba oficiando los eventos dentro del culto, estaba predicando, pero estaba caminando hacia el infierno. Yo no sé si a usted no le parece curioso ese hecho. ¿Cómo es que el pastor, uno de los pastores de Israel, que predica la ley, va directo al infierno? Y parece que Nicodemo escuchó muchas de las enseñanzas de Cristo y lo discutió con sus compañeros, porque aquí dice que le dijo a Jesús, nosotros sabemos que has venido de Dios.
Es decir, que Nicodemo y otros fariseos habían tocado el tema de Jesús, habían evaluado a Jesús y habían dicho: este no es un profeta cualquiera, este no es un brujo o un adivino, este viene de Dios. Técnicamente sabía discernir quién era un buen cristiano y quién no. Y se acercó a Jesús porque tenía mucha curiosidad acerca de lo que Jesús pudiera enseñarle y pudiera darle. Y entonces, una noche, una de aquellas noches en las que Jesús estaba solo en algún lugar, no sabemos por qué fue de noche, quizá porque no quería que nadie lo viera, dicen algunos teólogos, quizá porque era el momento en el que Jesús podía dedicarle la totalidad de su tiempo y plena atención a Nicodemo. En el día Jesús estaba rodeado de muchas personas, pero vino a Jesús de noche, y de noche no a las 10 o 11 de la noche, de madrugada. Probablemente Nicodemo llegó a Jesús y lo encontró orando. Pasó por en medio de los discípulos que estaban durmiendo, porque mientras Jesús oraba los discípulos dormían, y se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, necesitamos hablar. Y le dice Nicodemo: nosotros, unos fariseos, algunos de los fariseos y yo hemos hablado de ti, Señor, y estamos seguros, por lo que dice Isaías, por lo que dicen los profetas, que tú eres el Mesías, que has venido de Dios. Y yo tengo una pregunta. Le dice Nicodemo: bueno, ¿qué hago para ser salvo? ¿Usted se imagina eso? El pastor preguntándole a otro predicador: oiga, necesito ser salvo, ¿qué hago para ser salvo? ¿Cuántos años llevaba Nicodemo predicando a Cristo? Bueno, a Cristo no, la Biblia, la ley, muchos años, sin duda. Estaba predicando, oficiando dentro del templo todos los días, pero no era salvo. Y Jesús, bueno, Jesús sabía quién era Nicodemo, pero Jesús, yo creo que Jesús estaba asombrado en realidad. Estaba asombrado en realidad. Yo no sé si usted se imagina cómo sería si yo digo aquí al frente: bueno, yo quiero orar por los que no son salvos y pedirle al Señor que traiga el milagro del nuevo nacimiento. Pase al frente. Y cuando yo diga pase al frente, entonces pase aquí al frente el pastor Silva o el hermano Oscar. ¿Ustedes qué cara harían? Bueno, uno se asombra, ¿cierto? Uno dice: vaya, Silva, que lleva como 60 años predicando el evangelio y está diciendo que no es salvo. Y es que yo me convertí con Silva. Bueno, así estaba Jesús, asombrado. Mire, Nicodemo no sabía qué era el nuevo nacimiento. Yo no sé si usted sepa qué es el nuevo nacimiento. Algunos en mi encuesta dijeron sí. Hubiera querido tenerlos al frente y decirles: defíname el nuevo nacimiento y demuéstreme en su vida las evidencias del nuevo nacimiento. A ver qué hubiera pasado. Pero Nicodemo no lo sabía. A veces asumimos que somos salvos y que sabemos que es nacer de nuevo, pero en realidad no tenemos ni idea. Ni idea. Y aquí está uno que no tenía ni idea que era el nuevo nacimiento. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué una persona tiene que nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo en primera instancia significa ser regenerado, ser cambiado, ser transformado. Ese concepto yo creo que lo saben. Pero miren, Nicodemo vino a Jesús porque algo le faltaba. Nicodemo tenía dinero, tenía poder, tenía posición social, económicamente estaba bien, quizás afectivamente estaba bien, tenía un hogar
bonito, tenía unos buenos hijos. La gente que lo veía decía, no, pues no necesita nada, vive bien, es predicador. Cuando venga el Mesías va a ser el primero que se lo lleve. Pero él mismo sabía que no, que todo eso era una mentira, que todo eso era una farsa. ¿Sabe? Yo creo que cuando Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, ustedes son como sepulcros, por fuera están lindamente arreglados, pero por dentro están oliendo a podrido. Yo creo que Nicodemo lo miró. Es una hipótesis mía porque no sé si quizá fue después de esto, pero lo miró y dijo, sí, en realidad sí, eso somos. Porque él sabía que había un vacío en su corazón. El hombre y la mujer, ustedes necesitan nacer de nuevo porque hay un vacío en el corazón. Porque no hay nada que vaya a llenar ese vacío, sino solamente Jesús. Nunca será completo hasta que Cristo no esté en su corazón. Nunca nada le va a agradar, nunca va a tener gratitud con Dios, nunca va a ver las cosas de manera diferente mientras Cristo no esté en su corazón. Nicodemo sabía esos conceptos y tal era su afán que buscó la manera de acercarse a Jesús. Otros fariseos se acercaron a Jesús, pero no en la actitud en que Nicodemo lo hizo. Y quiero decirle algo. Mire, usted y yo somos eternos, no en esta carne corruptible, porque esta carne se la van a comer los gusanos. Esto es lo de menos. Cuando nos muramos, pues yo no entiendo por qué le ponen flores a los muertos, por qué los pasean por todo el pueblo el día que se mueren. Yo le digo a mi esposa, cuando yo me muera, si me muero en la casa, si me muero en el hospital donde me muera, a mí sáquenme de donde me morí, llévenme y entiérrenme. A mí no me pongan a darme paseos por el pueblo, a hacerme en cultos y todo eso, porque la Biblia dice que los muertos ya no tienen nada más en este mundo. Lo importante es el alma. Y usted y yo somos eternos. El problema de su eternidad y de mi eternidad es que tenemos inseguridad si esa eternidad es con Cristo o es quemándonos en el infierno. Ese es el grave problema. Nicodemo se estaba quemando en el infierno y tenía tal afán de entender qué hacer por salir del infierno que se acercó a Jesús, al enemigo de los judíos. Mire, yo voy a tratar de explicárselo. Voy a hacer el mayor esfuerzo por darle la teoría, pero yo no puedo hacer que usted nazca de nuevo. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Es una cosa que sucede inexplicable, milagrosa, que Dios pone en las personas. Que no lo hace una oración, que no lo hace un pastor, que no lo hace un predicador, que lo hace Dios mismo a través de su Espíritu Santo, y ya lo vamos a ver. Y lo primero que necesitamos entender del nuevo nacimiento, bueno, Jesús está tratando de hacer una analogía entre el nacimiento físico con el nacimiento espiritual. Jesús le está diciendo a Nicodemo, mijo, los seres humanos nacemos 2 veces. 2 veces, Jesús. Pero ¿cómo? A menos que yo me muera y usted ore por mí y me resucite como Lázaro, ¿será? Jesús le está diciendo, no. El nacimiento natural, humano, físico, carnal, y el nacimiento espiritual. Desafortunadamente muchos nunca nacen espiritualmente, sino que viven muertos espiritualmente. Y así como se nace físicamente, se nace espiritualmente. Lo primero que Jesús le enseñó a Nicodemo, yo lo entiendo como la concepción. La concepción es el momento en el que su papá y su mamá en un momento lindo y romántico estuvieron, y millones de espermatozoides
emprendieron el viaje para conquistar el óvulo de su mamá. Esa historia usted se la sabe, ¿cierto? Esa es la concepción. Cuando el espermatozoide coronó el óvulo allá, bueno, técnicamente podría decirse que ya empezó la vida. La palabra nacer tiene varios significados. El primero es engendrar, traducido del griego es engendrar, que significa dar existencia a un nuevo ser. Lo mismo que sucede en la concepción humana. Para que usted exista, tuvo que haber un papá y tuvo que haber una mamá, ¿cierto? Nadie de ustedes, el único en la historia de la humanidad que no tuvo un papá físico fue Jesús. Pero nadie, le aseguro que usted no va a encontrar un ser humano que no tenga papá biológico. Aunque haya muerto, existió. Aunque lo haya dejado, existe. Aunque no viva con usted y sea un irresponsable, existe. Algún día buscó a su mamá para que usted exista hoy. Jesús en el versículo 5 dice esto. Le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como el ser humano necesita el padre y la madre para nacer físicamente, el ser espiritual necesita, entiéndalo así, como un padre y una madre. Esto no es teológico, pero es una forma en que podemos explicarlo. Y es el agua y el espíritu. Y el agua y el espíritu, usted los encuentra en la Biblia siempre juntos. El agua representa la palabra de Dios. Miremos un pasaje para leerlo. Tito, capítulo 3, el versículo 5. Está hablando de la salvación. Dice el apóstol Pablo a Tito de esa manera: nos salvó. ¿Quién? Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia. ¿Sí? Eso es una cosa de Dios milagrosa. Por la misericordia. Me perdí. (3:5) Sino por su misericordia, por el lavamiento, ahí está el agua, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está el agua y está el Espíritu. Ahora leamos Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Dice Pedro: siendo renacidos, o habiendo nacido de nuevo, o habiendo sido transformados, no de simiente corruptible, es decir, no de un padre y una madre terrenal, eso significa simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, piénselo, de un padre y una madre espiritual, si lo quiere pensar así. Dice ahí, dice, por la palabra, ahí está el agua, la palabra que vive y permanece para siempre. La simiente incorruptible, el Espíritu Santo y la palabra. La palabra simiente significa, del griego se traduce como esperma. Entonces, pudiera entender usted que el Padre es el Espíritu Santo y que la madre es la palabra, ¿sí? Esta es una forma gráfica de enseñárselo, no es la forma teológica. Pero no puede nacer de nuevo sin el Espíritu o sin la palabra. Necesitamos la Biblia y necesitamos al Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Es decir, yo no puedo nacer de nuevo si no tengo una relación estrecha con la palabra, con la Biblia.
Hay gente que lee la Biblia y sabe mucha Biblia, pero son impíos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. No tienen la unión de los dos elementos que se necesitan. Leamos un pasaje más, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 18. Dice, Él de su voluntad, Cristo de su voluntad. Ahí nuevamente está el hecho de que el que nace de nuevo, porque Dios así lo quiere. Esta es la parte complicada, porque es la voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ahí está la Biblia, la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Romanos, Pablo escribe a los romanos y les dice, mire, la fe es por el oír. ¿Qué es lo que oye cuando se les predica? La palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero además de tener un padre y una madre para nacer, necesitamos un vientre, el vientre de esa madre. Suponga usted que está el padre y la madre acá, ¿cierto? Pero si ellos no se unen para ser utilizado el vientre de esa madre, pues no van a hacer nada. O sea, los niños por ósmosis no nacen, ¿sí? Ese cuento de que quedé embarazada y no me di cuenta, bueno, algo pasó. Pues necesita un vientre. El niño se desarrolla 9 meses y vive dentro de un vientre. ¿Sabe cuál es el vientre espiritual? Es la fe. En ese pasaje de Juan que estamos leyendo, que es un clásico del nuevo nacimiento, en el versículo 16 Jesús dice, mire, bueno, en el 15 se lo dice, esto es para todo el que cree, para todo aquel en el que la fe actúa. Esa es la clave, creer lo que la Biblia dice. Mire, a veces lo que la Biblia dice es muy fantástico. Hay cosas que tenemos que creer por la fe. Dígame si no es fantástico que una gran ballena, gran pez, se coma a un profeta que tiraron al mar y viva 3 días en el vientre de ese pez y luego el pez vaya y lo vomite en una playa. ¿No le parece eso fantástico? Eso es fantástico. O por ejemplo, no sé, que un hombre muy fuerte se pare en medio de las columnas de un templo y tanta fuerza tiene que derribó el templo. Tráigame el hombre más fuerte y párelo en medio de esas columnas a ver si lo puede. Yo creo que no lo hay en la tierra, que tumbe este templo. Eso es fantástico. O 3 hombres en un horno de fuego y no se quemaron y salieron del horno y ni un pelo se les quemó, no olían a humo ni siquiera. Eso es fantástico. Eso lo cree uno por la fe. Yo creo que a Jonás le pasó eso. Yo creo que Sansón hizo lo que hizo. Yo creo que Noé hizo un arca y la tenía llena de animales y todo lo que cuenta la historia, y que la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Yo creo, aunque otros no. ¿Pero por qué? Porque está la fe. Así como creemos eso, tenemos que creer que Jesús en realidad murió en la cruz y que ese sacrificio tiene un efecto en mi vida. Mire, usted, si no ha nacido de nuevo, y voy a dejar acá porque no alcanzo a terminar, tiene que poner de su voluntad, de su deseo, de su ánimo,
Dios pone los elementos de la concepción, la palabra y el espíritu, pero usted tiene que poner el vientre. Mire algunos vientres, por ejemplo, el de Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? Usted se imagina, la gente hubiera visto a Nicodemo, si la gente hubiera visto a Nicodemo ir a Jesús y preguntarle lo que le preguntó. Qué desastre religioso en Israel. Primero, porque Nicodemo está poniendo en tela de juicio su dignidad religiosa, y segundo, porque está consultando al enemigo de los judíos, a Jesús. Así que Nicodemo hizo un esfuerzo. Buscó el tiempo, buscó el momento, lo buscó en la noche y puso su voluntad completa para ir a Jesús. O mire otro vientre, está en Marcos capítulo 9. La mujer del flujo de sangre. Las mujeres en los días del periodo eran apartadas de la ciudad. Hoy en día no nos enteramos una mujer cuando está en su tiempo, ¿sí? Bueno, cuando uno se casa sí, porque el carácter cambia, pero uno con las amigas no se da cuenta, ¿sí? Uno dice, y si uno es buen contador, uno dice, bueno, se acerca. Si es regular, uno más o menos sabe para cuándo le toca agachar la cabeza, ¿sí? Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo no había ninguno de esos métodos que ustedes utilizan hoy para que nosotros no nos enteremos que están en ese penoso momento de su existencia. Y esta mujer era una mujer que tenía un periodo permanente, un flujo de sangre permanente, así que vivía lejos de la ciudad y todo el pueblo sabía que esta mujer tenía ese problema. Por años, ahí dice el pasaje, léalo, que se gastó todo el dinero, tenía ese grave problema, esa grave enfermedad. ¿Y qué dijo la mujer? Donde yo llegue a tocar a Jesús, yo voy a ser sana. Y esta señora un día le dijeron, Jesús viene para la ciudad. Y fue y se disfrazó, me imagino yo, tuvo que cubrirse porque todo el mundo la conocía. Se disfrazó de tal forma que pudo meterse entre la multitud, 3,000 o 4,000 que estaban rodeando a Jesús, y empezó a meter. Usted va a un concierto donde hay mucha gente y quiere llegar allá a la tarima y la gente aprieta y no lo deja uno pasar. Uno pasa a las malas y le pega al que le toque, ¿cierto? Y usted se abre campo así hasta que llega ya a ver al artista que quiere ver. Pues eso hizo la mujer. Y esa señora se agachaba y se metía entre la gente, y quizá alguno decía, ay señora, y llegó hasta Jesús. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si en medio de esa correría llegara Jesús? A esta señora se le cae el disfraz. Sencillamente la gente huye de aquel lugar porque el que la tocara era inmundo. Hizo un gran esfuerzo porque creía que podía ser salva, ser sana. Y llegó a Jesús y cumplió la meta. Tocó, bueno, usted se sabe la historia. Y luego Jesús la mira, y Jesús lo que menos le importó fue la salvación, la sanidad de ella, perdón. ¿Quién me ha tocado? De mí salió poder. Y tuve la discusión con Pedro y todo ese tema. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ahí está el vientre, la fe. Ese esfuerzo materializó la fe de la mujer a tal punto que la mujer se ganó el cielo. Otro vientre, Bartimeo, Marcos capítulo 10, para que lo lean en la casa. Y hay muchos en la Biblia. Pero era un ciego que estaba botado en una calle polvorienta de la ciudad, y toda la gente pasaba y cualquiera, uno que otro, le botaba una moneda. Y escuchó de Jesús, y alguien le dijo, le voy a hacer un favor. Viene Jesús, ¿ha escuchado de Jesús? Viene a 2 kilómetros. Haga el cálculo de cuánto se demora en llegar acá, y cuando llegue, haga lo que sea por acercarse a Jesús. Nadie le va a ayudar, hermano, porque Jesús es el centro de atracción, y todos vamos a estar con la mirada puesta en Jesús. Jesús se robaba las miradas. Así que mire a ver qué hace. Pero viene Jesús.
Si usted logra estar con Jesús, quizá lo salve y le haga el favor. No, eso es la Biblia, eso es mi imaginación. Pero cuando él escuchó a la gente, el algarabía de la gente hablar, y a Jesús, la voz de Jesús predicar, el reino de los cielos se ha acercado, el hombre se agarró a gritar como un loco: Señor, hijo de David, Jesús, aquí estoy. Estaba tirado en el piso. Señor. Y Jesús paró y la gente se detuvo y todo el mundo quedó en silencio. Y escucharon el último grito de Bartimeo y Jesús le dijo: tráigame en ese hombre. ¿Qué quiere que le haga, mijo? No, que recobre la vista, Señor. Bueno, Jesús termina salvándolo. Hubo un gran esfuerzo en Nicodemo. Bueno, en todos los que fueron salvos en la Biblia hubo un gran esfuerzo. La fe necesita de ese gran esfuerzo. Para que usted naciera, su papá tuvo que hacer un gran esfuerzo. Esa es la fe. Necesita de la voluntad. Chicos, la concepción es un milagro. Es un milagro que el Espíritu Santo haga que la palabra sea entendida por usted para que nazca de nuevo. Miren, miles de espermatozoides viajaron hacia el óvulo para que usted naciera. Miles iban con usted. Miles. Pero usted ganó, ¿cierto? ¿No le parece que eso tiene un poco de relación con esto? Tenemos que hacer un esfuerzo por ser salvos. Yo tengo que poner de mi parte el vientre de la fe y creer para que el poder del Espíritu Santo y su palabra actúen en mí. Esto también parece la puerta estrecha. El óvulo es como la puerta estrecha. Pocos son los que entran por ella, por eso pocos se salvan. Pocos son los que llegan allí. Yo no sé si usted necesita el milagro del nuevo nacimiento. Yo no sé si usted nació de nuevo. Dentro de 8 días vamos a explicar un poco mejor el concepto. Aunque usted debe tener un conocimiento previo de esto, sin duda, porque muchos le han hablado. Pero si no ha nacido de nuevo, si usted dice: yo no tengo seguridad del nuevo nacimiento, haga un esfuerzo. Mire, no es suficiente el esfuerzo que usted cada 8 días venga y se siente ahí. Eso no es esfuerzo. Yo me pregunto, ¿usted lee la Biblia en la casa? Necesita leer la Biblia. Indiscutiblemente necesita leer la Biblia, aunque no la entienda. Porque si no ha nacido de nuevo no la va a entender porque no tiene el Espíritu Santo. Pero usted lee la Biblia y como no entiende bien, le dice a Daniel o a Dayana, dice: leí esto esta semana y no entiendo, no tengo ni idea qué dice ahí. Como Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse eso? Como uno no entiende la Biblia, lo que resuelve es cerrarla y no volverla a leer, no entenderla. Pues necesita un vientre que se esfuerce por la fe. Lea la Biblia. Esfuércese por orar. Cuando uno no ha nacido de nuevo, qué difícil es orar. Qué difícil es orar. Mire, en la mañana estamos allá orando y yo miro a algunas de las niñas que cantan y pienso dentro de mí: no han nacido de nuevo, porque oran de esta manera. Que allá está Dayana y Juan David y todos, y John Andrés, Señor, y que no sé qué. Ellas ahí en la pared, mirando el techo, haciéndose ojitos, porque orar es difícil para el que no ha nacido de nuevo. Es difícil. Pero si usted logra hacer una oración de 1 minuto, aunque sea decirle: Señor, voy a leer la Biblia, por favor tenga misericordia de mí, permita que su Santo Espíritu me ayude a entender lo que ahí dice, porque yo necesito nacer de nuevo. Este es mi esfuerzo. No basta con venir a sentarse en el culto. Señor, yo le voy a decir a Daniel que me dé el discipulado. Voy a sacar el tiempo de ir allá y me voy a sentar y me voy a
a tomar esas clases, a ver si eso que ellos dicen del nuevo nacimiento y que allá que levantan las manos y que de mi ser hasta el cielo Cristo es, eso es una realidad, es una verdad que se siente, que viven. Haga su esfuerzo. Si usted no hace un esfuerzo, mi querido joven, le tengo una noticia: se va a ir para el infierno y se va a condenar por la eternidad. Dentro de 8 días vamos a hablar del nacimiento. Ya hablamos de la concepción, del momento en que el óvulo es conquistado, ¿sí? Necesita un esfuerzo el vientre y la fe, y necesita con ese esfuerzo rogar que Dios haga un milagro para que el Espíritu Santo venga y le ayude a entender la palabra y usted sea salvo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después de que eso pase en su vida, dentro de 8 días vamos a ver qué pasa cuando nacemos de nuevo, qué hay que hacer después de que se nace. Porque cuando un niño nace hay que hacer algunas cosas, y luego cómo se permanece. Señor del cielo, oramos en esta noche